Saludos con todas y todas. En este podcast hablaremos sobre las falacias, un tema muy importante para las abogadas y abogados del país. En este grupo participamos Jennifer Camposano, Gisela Ramos y mi persona, Gabriela Ponce. Partiendo del modelo general del argumento de Toulmin, que está compuesto de la pretensión, las razones, el respaldo, la garantía y las condiciones de refutación, cuando alguno de estos elementos es inválido, irrelevante, ambiguo o no está justificado, se produce una falacia. Las falacias son las formas en que se argumenta incorrectamente. Toulmin precisa 5 categorías de falacias. Una de falta de razones, dos de razones irrelevantes, tres de razones defectuosas, cuatro de suposiciones no garantizadas y cinco de ambigüedades. La falacia de falta de razones se refiere a un argumento que no está bien respaldado por evidencia o razones. Este razonamiento, a pesar de parecer lógico en apariencia, no es válido, porque se basa en supuestos sin fundamento o en la ausencia de pruebas que apoyen la conclusión. Se afirma algo sin ofrecer razones que lo justifiquen. Un ejemplo que les podemos compartir es el artículo 11.2 de la Constitución, el que establece que todas las personas son iguales y que gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. La pretensión sería que el Estado garantiza la igualdad para todas las personas. La razón sería porque todas las personas son iguales. La afirmación de todas las personas gozarán de los mismos derechos se justifica con la idea de que todas las personas son iguales, lo cual es una reformulación de la conclusión. No se explica cómo se garantiza esa igualdad, pues no se considera que en la práctica existen desigualdades estructurales, sean económicas, étnicas, de género, de educación u otras, que contradicen a esta afirmación. Bien, muchas gracias, Gaby. Ahora hablaremos sobre las falacias de razones irrelevantes. La falacia de razones irrelevantes, también conocida como falacia de atinencia, ocurre cuando las premisas o razones de un argumento no están conectadas lógicamente con la conclusión que se intenta demostrar. En otras palabras, se presentan razones que no son relevantes ni respaldan la afirmación que se está intentando probar. Tienen lugar cuando la prueba que se presenta a favor de la pretensión no es directamente relevante para la misma. Podemos decir que cuando se apela a la autoridad, un prestigio, en lugar del problema, se ataca a la persona ad hominem, se argumenta ausencia de prueba ad ignorantiam, se usa razones que se atribuye a la mayoría ad populum, o se apela a la compasión, como se manipula sentimientos de otros, este sería un ad misericordia. Un ejemplo muy claro que podemos traer a colación sería, como situación, un acusado está siendo juzgado por robo con violencia. La defensa, con falacia de razones irrelevantes, puede decir que mi cliente no pudo haber cometido este delito porque siempre ha sido una persona muy amable con sus vecinos y cuida de su madre enferma. ¿Por qué decimos que es una falacia? Aunque el acusado sea amable o tenga buenas acciones en otros aspectos de su vida, esto no es relevante para determinar si cometió o no el robo con violencia. El argumento apela a aspectos emocionales o de carácter general sin abordar las pruebas del caso concreto. A continuación, Jen. Gracias, Millis. Ok, ahora vamos a hablar sobre la falacia de razones defectuosas. Este tipo de falacias aparecen cuando las razones que se ofrecen a favor de la pretensión son correctas, pero inadecuadas. Inadecuadas para establecer la pretensión específica en cuestión. Dichas falacias pueden cometerse al efectuar una generalización apresurada o al fundamentar argumento en una regla que en general es válida, pero no se considera que en el caso en cuestión puede ser una excepción de la misma. Como ejemplo, a colación hemos traído el artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que se establecen las limitaciones a la celebración de tratados o instrumentos internacionales. La pretensión, obviamente, a partir de estas limitaciones es que se permitan los tratados internacionales que incluyan arbitraje internacional. ¿Cuáles serían las razones? Primero, promover la inversión extranjera
y segundo, garantizar la seguridad jurídica a los inversores. Estas dos razones se vuelven defectuosas no porque sean incorrectas, sino porque son inadecuadas para que tenga fuerza la pretensión y con ello el argumento. Este artículo 422, sobre todo en el inciso primero, tiene una pequeña falla en la condición de refutación, puesto que no se considera que existen mecanismos alternativos para atraer inversión extranjera sin comprometer la soberanía jurídica. Y bueno, también se entiende que es por el daño irreparable que históricamente ha generado deudas a nuestro país. Además, se generaliza sobre el concepto de tratados internacionales sin siquiera distinguir tipos de contrato. Lo que, pues, únicamente exceptúa el artículo son las materias de controversias. Y así doy paso a Gaby para que nos comente un poco sobre las falacias de suposiciones no generalizadas, no garantizadas. Muchas gracias, Jen. Bueno, justamente este tipo de falacias de suposiciones no garantizadas ocurren cuando la garantía propuesta no es aceptada por todas las partes implicadas en la discusión, pero se razona como si así lo fuera. Es decir, en estas falacias se parte del presupuesto de que es posible pasar de las razones a la pretensión sobre la base de una garantía compartida por la mayor parte de la comunidad, cuando en realidad no es comúnmente aceptada. Así ocurre con la falacia de la cuestión compleja, de la falsa causa, de la falsa analogía o la falacia de envenenar los pozos, la que busca desacreditar a una persona antes de que exponga su argumento. El ejemplo que les podemos presentar es la situación de un grupo de legisladores que propone una ley que restringe la libertad de prensa en nombre de la seguridad nacional. El argumento falaz de parte de los legisladores sería que debemos restringir la libertad de prensa porque todos los medios podrían difundir información que atente contra la seguridad nacional. ¿Por qué es una falacia de suposición no garantizada? Porque el argumento asume sin justificación que todos los medios de comunicación pueden actuar contra la seguridad nacional, lo cual no está probado ni demostrado. Además, esta suposición se usa como base para limitar un derecho fundamental, como la libertad de prensa, sin evidencia concreta de que tal amenaza exista. Es decir, se parte de una hipótesis no garantizada para justificar una limitación constitucional. El enfoque constitucional correcto sería que para restringir un derecho fundamental, como la libertad de prensa, se requiere que la medida sea proporcional, necesaria y razonable, y que esté basada en evidencias concretas, no en suposiciones. Le doy la palabra a Gis. Muchas gracias, Gaby. Ahora voy a explicarles sobre la falacia de ambigüedad. Finalmente, la falacia de ambigüedad se produce cuando la conclusión de un argumento se basa en un uso equívoco o ambiguo de las palabras o frases. Pueden darse en los siguientes casos. Anfibiología, cuando una palabra o frase se usa equivocadamente debido a una falta gramatical. Falacia del acento, colocación errónea del énfasis. Y la falacia de la composición, afirmar de todo un conjunto lo que es válido de cada una de las partes. También podemos expresarnos y explicar sobre la falacia de la división, afirmar de las partes lo que es válido del conjunto. La falacia de las figuras de dicción cuando se toman similitudes gramaticales o morfológicas entre palabras como indicativas de similitudes de significado. Ahora vamos a traer a colación un ejemplo muy representativo, como sería, se debate una ley que regula el uso de redes sociales y limita la publicación de información falsa o contenidos ofensivos. Un argumento falaz desde el punto de un legislador sería, la Constitución ecuatoriana protege la libertad de expresión, pero también prohíbe el abuso de los derechos. Por eso, toda opinión ofensiva debe ser censurada por el Estado. Ahora bien, ¿dónde está la falacia de la ambigüedad? Este argumento juega con la ambigüedad del término abuso de los derechos, que aparece en el artículo 11, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. No queda claro qué se entiende por ofensivo, ni cuando una opinión se convierte en abuso. Se pasa de una expresión ambigua
abuso de los derechos, o una conclusión arbitraria, censura de opiniones ofensivas, sin un criterio jurídico claro ni una justificación constitucional válida. La forma lógica de la falacia, premisa antigua, no se puede abusar de los derechos. Interpretación interesada y arbitraria, entonces podemos censurar lo que consideramos ofensivo. Según la base constitucional relacionada al artículo 66, numeral 6, donde se refiere a la garantía del derecho a opinar y expresar libremente el pensamiento, también el artículo 11, numeral 6, donde nos establece que los derechos se ejercen conforme a la Constitución y no podrá ser vulnerados bajo pretexto de ejercer otros derechos. Ahora bien, el enfoque correcto, según la Corte Constitucional del Ecuador, ha señalado en varias ocasiones que la limitación de derechos debe ser excepcional, necesaria, proporcional y basada en criterios objetivos, no en conceptos vagos como lo ofensivo o el abuso, como hablábamos anteriormente en el ejemplo dado, sino sin definición legal precisa. Ahora Jen nos va a dar una conclusión en total de lo antes explicado. Mm. Gracias, Gis. Ok, para ir concluyendo nuestra intervención, podemos decir que es crucial reconocer las falacias en la argumentación para poder evaluar la solidez de un argumento. Identificar estas falacias ayuda a evitar errores de razonamiento y a poder construir argumentos más sólidos. Además, promueve el pensamiento crítico. Al comprender las falacias, se puede desarrollar una mejor capacidad para analizar y evaluar la información de manera objetiva. Permite una mejor comunicación. La identificación y el uso correcto de los argumentos evita confusiones y desacuerdos. Así, comprender las falacias en la argumentación es fundamental para evaluar la solidez de los argumentos y ser capaces de identificar la manipulación, que de manera intencional puede ser usada para persuadir a otros de manera engañosa. Y es así como cerramos este pequeño espacio que esperamos sea de apoyo para muchos profesionales que practican hoy el derecho. Gracias.